Todo se descoloca, todo se desmorona. Yo sabía, como te decía, ¿no?, que ese vídeo iba a tener muchísimo impacto, pero nunca supe cómo ni de qué manera. Yo hasta que no grabé ese vídeo, e incluso que no sabía ni ponerle palabras, o sea, yo creo que en el vídeo ni digo realmente abuso sexual infantil, o sea, yo no sabía ni que eso como tal existía, ¿no? Mi primo me hizo esto, pero no sé más nombres, no sé nada, ¿no? No hay narrativa en la historia, es el trauma a borbotones, como digo yo. Pues estos youtubers tuvieron la brillante idea de decir, bueno, si alguien te quiere escribir, dejamos por aquí tu email. Y estuve meses contestando, meses, recibiendo emails uno tras otro. Era algo que yo en mi vida jamás, nunca me hubiera podido imaginar que mi historia era la historia de tantísimas personas. Ahí yo sentí como si una parcelita de mí se rompiera para siempre, ¿no? Y conecté con una herida que trascendía más allá de la mía, que era como con la herida de lo social, ¿no? Como con algo que necesito que termine. Ya no es un necesito que termine por mí, es que necesito que termine por todas estas miles de personas que a raíz de esta historia se han sentido reflejadas y cómo hay tanto horror en el mundo. O sea, yo nunca pensé, o sea, yo de hecho pensé que solo me había pasado a mí y de pronto te das cuenta de que... Yaiza Sam, bienvenida al podcast de Dichosamente, al episodio número 2. Y antes de empezar con el podcast, me gustaría, si tú me permites también, contar cómo te he conocido, por qué estás aquí, cómo ha sido, pues para también explicar a las personas que nos van a ver cómo se ha hecho esto realidad y cómo ha sido, porque yo creo que realmente cuando vemos los podcasts y vemos todas las cosas en Instagram, en Internet, en YouTube, nos parece como que todo está súper trabajado, todo está súper estudiado, y creo que esto ha nacido desde un lugar que no está ni trabajado ni estudiado para que sea aquí. Entonces me explico. Quiero contar que fui a un evento de Éxtasis, del Club de Éxtasis, y allí te vi, te escuché hablar de tu proyecto, de tu historia personal, de lo que tú habías logrado como persona, como emprendedora, lo que habías aportado, ¿no?, a la comunidad. Y cuando yo te oí hablar y te veía, este podcast nace de poder hablar desde la autenticidad, ¿no?, de poder que la gente nos cuente cómo ha conectado con su autenticidad y cómo es auténtico, ¿no? Y claro, yo cuando te veía y que no te había visto nunca antes en mi vida, te miraba y veía una persona que podía hablar. Me llamó muchísimo la atención que hablaras como si estuvieras hablando en terapia, como si estuvieras hablando en tu casa a la misma vez, qué piensas, cómo pasa por tu cabeza, cómo lo bajas al corazón, cómo tú lo miras, cómo lo transmites, todo en un mismo momento, todo lo que un ser humano vive a lo largo de un día, ¿vale?, o a lo largo de su vida, tú lo estabas mostrando ahí para todos. Entonces yo te miraba y decía, es como cuando yo estoy en mi casa, en mi intimidad, haciendo mi introspección, o estoy trabajando con una persona en un 1-a-1, y ahí puedo aportar mi luz y puedo ser yo o mostrar mi autenticidad. Pero claro, cuando estás delante de la cámara, cuando estás en un escenario, ahí es una exposición mayor, ¿no? Y entonces para mí, al verte, yo sentí una profunda admiración y también me sentí muy identificada. Sentía como que tú eras aquella Noelia que le faltaba un pasito más. Ese pasito, eras como un fractal, que yo digo, pues si todos somos parte de una unidad, todos somos parte de ese universo, somos un fractal, nos podemos reflejados en muchas cosas en nosotros, pues yo te veía a ti, me veía a mí, con todos mis respetos, y para mí, yo dije, wow, esta es la autenticidad en persona, en vivo y en directo en este instante, ¿vale? Así como yo te sentí, y para no ocupar mucho el espacio y darte paso y sobre todo agradecerte que seas el episodio número 2, que tan generosamente, sin conocerme y acercándome a ti de esa manera tan... te veo así, te siento así, quieres venir a formar parte de este proyecto que todavía no existía. Es que me parece, digo, o sea, que es digno de contárselo a la gente para que vean aquello que está en tu corazón, aquello que, aunque todavía no exista, da el pasito, toma la acción, por mucho que cueste, y dale vida, ¿no? Y bueno, y un poco pues eso, contar esto. Yaiza, ¿a qué crees que vienes a este podcast? ¿Qué crees que te vas a encontrar aquí? ¿Vienes con una expectativa? ¿Vienes con...? Porque las personas auténticas tienen
¿Tienen esa expectativa? ¿Tienen esa...? ¿O no? No lo sé. Voy a hablar de mí, porque las personas auténticas, ¿no? son como un saco al que no sé si pertenezco. Total. Pero yo no tengo muchas expectativas en términos generales con las cosas. Vale. Las he trabajado mucho, ¿eh? Porque antes sí tenía y me estampaba y me frustraba. Entonces yo voy y hago, ¿no? Y me permito también que la vida me sorprenda. Yo creo que no tengo muchas expectativas ni siquiera de este espacio, ¿eh? O sea, sí que tengo muchas ganas, te lo he dicho al principio, de hecho también quiero empezar por darte las gracias por invitarme, por acercarte a mí y aunque te lo he dicho antes, pues otra vez felicidades porque es muy difícil, ¿no? Superar esas cositas que tanto tememos y que tanto nos cuestan. Y yo vengo pues un poco pues como te decía antes, a mí la vida me da marcha, ¿sabes? Entonces hay momentos en los que digo, oye, pues me apetece y me proponías un tema, ¿no? En sí, la autenticidad. Sí. Que antes te decía que no he sentido a lo largo de mi vida que se haya puesto en valor. O sea, como que aunque me hayan invitado a espacios nunca ha sido para hablar de esto. Y pensé, qué original. Pues claro que sí. Bueno, es verdad que ahora está como un poco de moda lo de la autenticidad, ¿no? Yo siento que cuando yo decidí darle el nombre de la autenticidad al proyecto es porque me lo había soñado. Primero hice un proyecto que se llamaba Te estás mintiendo y estaba relacionado en cómo nos mentimos a través de nuestro propio pensamiento, cómo nos creemos aquello que la mente nos vende, ¿no? Y cómo vamos creando ese personaje y si quieres ahora nos adentramos ahí. Y de ese proyecto, cuando di lo que yo llamo esos saltitos cuánticos, ¿no? Cuando te das cuenta de que tú no eres tu mente, de que tú no eres lo que piensas, de que tú no eres ese personaje, llega un momento que empiezas a sentirte más auténtico, a conectar con algo que no tiene que ver con ser... O sea, con que tú tengas una buena comunicación o que seas más atrevido o que te subas a un escenario o que vistas como tú quieras o que esto que la gente entiende como, no sé, como eso que a veces se confunde con autenticidad. Para mí la autenticidad es cuando sabes que no eres ese personaje, cuando sabes que no eres tus pensamientos ni tu ego y conectas con algo más grande, con algo que en realidad eres tú mismo, ¿no? Con eso, para mí, es con el ser, con la fuente, como cada uno lo quiera llamar. Pero yo en ti sí que vi que estabas conectada con algo más grande, que es que hasta yo creo que tú verbalizaste de una manera como decir, es que hay algo más grande que yo, hay algo más que no soy ni yo, ¿no? Y yo lo oía de tu boca. Y claro, entiendo que un proyecto tan grande como el que tú has creado tiene un propósito detrás y tiene que estar impulsado por una fuerza muy grande. Entonces, para mí eso es la autenticidad. Entonces, aunque yo no me gusta etiquetar a nadie, siento que la autenticidad es vivir desde el ser auténtico, desde tu esencia, y yo sí que lo veo en ti, mis ojos lo ven, ¿sabes? Entonces, me encantaría que nos compartieras, porque yo sí te escuché y te he seguido y he visto tu proyecto, pero me encantaría conocer cómo nace eso, cómo nace. Yo creo que es cómo nació, cómo se fue convirtiendo eso en lo que hoy es. ¿Cómo se ha ido convirtiendo? Lo dejo para el final, aparte porque propio del storytelling tiene que ir al final. Bien. Pero también porque no tengo ni idea, ¿sabes? Entonces, pero sí, evidentemente tengo muy presente, ¿no? Cómo nace. Nace desde mi propia historia personal, ¿no? Y yo creo que hay como dos etapas dentro de Somos Estupendas. La primera es Somos Estupendas, creado por Yaiza, de una Yaiza que vive a través de su trauma. Y una segunda fase en la que Yaiza crea Somos Estupendas a pesar de su trauma. Y comparto esto porque para mí eso también tiene que ver con la autenticidad, ¿no? que al final es como el core de este espacio. Yo sufrí abusos en la infancia por parte de un familiar, de mi primo, y pasó cuando yo tenía 4 años hasta los 9 aproximadamente, que yo recuerde, porque el cerebro es tan maravilloso que hace que olvides, ¿no? Todas las experiencias traumáticas, pero tengo indicadores que me dicen que los tiros van por ahí, ¿no?
Pero yo estuve 20 años viviendo en silencio y no solo cargando con el maldito secreto del abuso y con el silencio, sino cargando también con una mochila de trauma muy, muy grande que condicionaba mi vida en todas las áreas de mi vida y que yo tenía completamente desconectado. Yo no recordaba, o sea, sí recordaba, tenía imágenes de los abusos que aparecían en mí como flashbacks en muchos momentos de mi vida. Yo te diría a diario, o sea, cada día a mí me venían estas imágenes, pero no había una narrativa. Yo no sabía realmente qué estaba pasando, qué había pasado, cómo había pasado, si era verdad, si era mentira, si lo había soñado, si me lo estaba inventando. Y de otro lado hay una vida de mucho dolor, ¿no? Pues una infancia más o menos complicada, una adolescencia terrible y una edad adulta peor aún, ¿no? En mi gestión emocional, en mi forma de vincularme, en mi forma de entender el mundo. Yo solo sentía muchísimo dolor, mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, que no sé dónde viene, ni qué pasa, ni por qué. Siempre me he sentido como una profunda incomprendida, como que no había espacio para mí, como que siempre había algo de mí que no acababa de estar cómoda o no acababa de estar bien. Muchísima sintomatología física, somatización, tipo dolores estomacales tremendos, las defensas siempre muy bajitas, ¿no? Y de pronto, cuando tengo 18 años, yo decido que hay algo, ¿no?, que brota dentro de mí y que necesito compartir, y ahí es cuando yo se lo cuento a mi madre. Se lo cuento un día random, después de una discusión que tuvimos, y se lo solté. Y la frase que le dije fue: ¿sabes por qué me comporto así? Porque el primo me hizo esto. O sea, yo no sé ni qué asociación entendí yo en ese momento, pero fue como, así te lo suelto, ¿no? Sí. Y yo sentí, o pensaba más bien, que a partir de ese momento venía todo mi proceso de liberación, ¿no? Ya está, sí, ¿no? Descansar, ¿no? Pero el trauma es desgraciado en todos los sentidos, ¿no? Y ahí me di cuenta, con los años me di cuenta de que a partir de ese momento venía lo peor, ¿no? Esto es súper duro, incluso reconocérselo a una misma, ¿no? Pero yo siempre digo que de toda mi historia de abusos, la parte más fácil es vivirlos, ¿no? Son los propios abusos, el someterte a esa violencia. Y estamos hablando de violaciones continuas a una niña pequeña. Pero esa es la mejor parte. Porque aparte, como decíamos, el cuerpo es maravilloso y crea un montón de mecanismos para que tú olvides todo eso. Pero cuando lo cuentas, yo tuve la grandiosa suerte de encontrarme con una familia que me apoyó. Una familia cercana a mi madre y mi padre. Mi hermana en ese momento no lo supo porque era muy pequeña. Y me sentí súper apoyada por ellos. Pero no por todo el resto de mi familia. Total. Y mucho menos por el entorno social, ¿no? Porque lo que había que hacer, y así como yo lo he aprendido, y como supongo que muchísimas supervivientes de cualquier tipo de violencia, especialmente en la infancia, y yo creo que como está también formada la sociedad, se nos da muy bien meterlo todo debajo de la alfombra, ¿no? Lo ha reconocido, lo hemos puesto en valor, pero la vida sigue. Y la vida sigue tal y como existía, ¿no? Entonces yo seguía con mi vida como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pues había encuentros familiares, yo me tenía que encontrar con esta persona, seguía hablando con esta persona, nos saludábamos, todo el mundo lo sabe, pero aquí nadie hace nada, ¿no? La realidad es que yo ni siquiera tampoco sabía qué era lo que necesitaba. Y me costó años incluso darme cuenta de que quizá esto no era normal. Yo en ese periodo... No era normal normalizar aquello. Eso es. Pero yo no, o sea, es como decir, no solo con decirlo, que la idea era lo digo y me voy a liberar, que hay una parte, yo creo, te pregunto, si hay una parte que cuando tú lo dices, aunque sea tu madre, luego con una idea de que al decírselo a tu madre todo se va a alinear o algo va a suceder que no sucede, ¿vale? Pero ahí tú sentiste, en ese momento en el que se lo dices a tu madre, que encima me llama mucho la atención que dices, lo digo y lo suelto,
y no sé ni cómo me salió, pero es como que era el momento, ¿no?, en el que tenía que salir, porque, o sea, sí como que lo dicta, lo determina que no se puede más, o sea, como que sí que estamos acompañados por nosotros mismos, decir, es ahora, porque fíjate, dices, no sé, llevaba un año pensando que lo quería decir, no sé, o llevaba pum, de repente, lo digo, o sea, como que también la vida te acompaña a dilo, ¿no? A esto, a decirlo, y eso, y que no se puede normalizar, o sea, que no podías normalizar, que tu familia estaba normalizando sin querer y sin saber, ¿no?, esta parte de decir, aquí no pasa nada, ¿no? Total. Vale. Pero yo no sentía que eso estaba mal. No sentías que estaba mal. No, solo había algo que me perturbaba, una sensación de... Ok. No sé, esto como que huele raro, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, Yaiza, ¿qué necesitas? No sé si en ese momento estaba preparada para decirte, es que yo lo que necesito es no ver a esta persona, yo lo que necesito es que se ponga sobre la mesa lo que ha pasado. Yo no sé, o sea, Claro. dudo mucho que yo en ese momento supiera incluso darme el permiso de darme cuenta de qué estaba necesitando. Yo solo veía que esto me huele raro, es como raro. Sí, me siento mal, algo no está yendo bien, Pero- viene de un sitio que yo no sé qué es. Pero y de no sé qué se hace con esto. Vale. Y yo en ese momento también, pues bueno, a los 19 años, justo al poquito de revelar el secreto, yo empiezo con una relación que dura 1 año y medio y que es una relación de violencia de género, en el que además pues me expongo a 2 embarazos, con 2 abortos, uno voluntario, uno involuntario. El voluntario fue porque por fin abrí los ojos y me di cuenta de que tenía que salir de ahí, ¿no? Donde además esta pareja tenía relación con la persona que había abusado de mí, todo era como raro, es que era como una sensación de no entiendo, ¿no? Y cuando pasa esta relación, a los meses, yo empiezo con la que ahora es todavía mi actual pareja, ¿no? Con Jordi, que además Jordi es una pieza muy importante de toda mi historia y de toda mi narrativa, porque él ha estado ahí en todo el proceso de sanación, ¿no? Y aunque es cierto que hay que ponerse más en valor el trabajo personal que cada una de nosotras hacemos, para mí también es importante poner en valor a las personas que nos acompañan, ¿no? Porque la red es súper importante. Y aunque el trabajo yo lo haya hecho muy bien y me lo sepa ver y me lo sepa reconocer, dudo que yo estaría donde estoy si no hubiera sido con personas, o sea, si no hubiera estado con una persona como Jordi a mi lado, ¿no? Y yo empiezo la relación con él, a los meses se lo cuento porque además era la primera vez que yo se lo contaba a alguien que no fueran mis padres, no sabía nadie más. Y yo sentí que con él podía, ¿no? Abrirme y compartirle esta parcelita de mí. Y me acuerdo que yo se lo conté y él no supo muy bien qué hacer con eso que yo le conté. De hecho, fue como, vale, tal. Y tampoco me pareció rara su respuesta, porque yo ni siquiera sabía cuán grave era esto que a mí me había pasado. Total. Es que no, de verdad era como, pues sí, lo pasé, qué bien que lo haya soltado, pero es que tampoco es para tanto, ¿no? O sea, súper desconectada de todas las consecuencias de vivir algo así. Tal vez hay una idea como de que cuando lo sueltas, ¿no?, ya se va. Ya o sea, está, es suficiente. Claro, y no. Ya O sea, está. porque como que se lo cuento a mis padres y no. O sea, se lo he contado, lo he hecho, pero no es suficiente. Se lo voy a contar a mi pareja y no es suficiente, ¿no? Como que todo... O sea, nos vamos dando cuenta según vamos dando pasos, ¿no? Pero al mismo tiempo es suficiente. Sí, pero por unos instantes. Eso es. O por un tiempo, ¿no? Pregunto. Sí, por yo un lo sé. tiempo, ¿no? Sí, durante un tiempo que se alargó años. Ah, sí. 10 años. No me digas. Claro, o sea, no fue un tiempito, un poco, ¿no? Fue mucho 10 tiempo. años. Pero Jordi empezó a cuestionar muchísimo todo lo que hacíamos, Ok. ¿no? Y Jordi empezó a decirme, ¿pero tú por qué te hablas con esta persona? Porque es así, ¿no? O sea, es que yo de verdad decía como, ¿y por qué no lo iba a hacer? O sea, lo que pasó, pasó, ya está, ya lo hemos contado. No sé, no entiendo por qué yo tendría que estar haciendo algo diferente, ¿no? Es mi familia. Ok. Y él empezó a no relacionarse con mi familia, a no solo no saludar a esta persona, sino a expresarle de manera clara
no voy a hablar contigo, ¿no? Me aparto, te giro la cara, no te saludo, te hago el vacío. O sea, era muy clara la posición de Jordi. A mí al principio me hacía sentir muy incómoda, luego me empecé a sentir cómoda en su posición, porque sentí qué guay que él pueda elegir, ¿no? Ahí ya conecté con otra parte, ¿no? Ahí es qué bien que él pueda elegir, yo no, porque esta es mi familia. Ahí, como revisas también todos los mandatos familiares, Total. todo lo que nos han hecho creer, ¿no? De la familia es lo primero, la familia nunca te va a fallar, lo que pasa en casa se queda en casa, o sea, había ahí, Sí. ¿no? Total. Y un día mi hermana, ya en aquella época era adolescente, pues tendría ella unos 16 años, 17, nos llevamos 10 años, me dice, ay tata, yo sigo a unos youtubers que son súper guays, hablan de cosas súper chulis, tal, no sé qué, me los presenta, bueno, me los enseña, y me dijo, podrías escribirles, ¿no? Para contar tu historia. Y lo hice. Me acuerdo en un centro comercial de aquí de Barcelona, estábamos mi hermana y yo, y les escribí. Y me respondieron. No tardaron mucho, además, en responderme y en decirme, o sea, hagamos ese vídeo, ¿no? Y una partecita de mí sentía que tenía que justificarse, ¿no? O al menos avisar o advertir a las personas que me rodeaban, que para mí era Jordi y mis padres. Porque yo iba a hacer algo que sabía que iba a impactar de alguna manera. Yo hablé con mis padres, me manifestaron no estar muy de acuerdo, pero que si me preguntas a mí yo no lo haría, pero si tú decides hacerlo yo te apoyo, ¿no? Fue un poco esa conversación. Sí. Y Jordi me dijo, ya estás tardando. O sea, Jordi siempre ha sido muy confrontativo, ¿no? Ha sido siempre el papel confrontativo de mi vida. Y él me dijo, ya estás tardando. O sea, es lo que tú quieres hacer, hazlo. Y yo en ese momento, si te digo la verdad, aún a fecha de hoy, no sé por qué lo hice, con qué objetivo, no sé cuál era el para qué. Pero igual que lo conté a los 18 y sentí que era algo como muy corporal, como si mi cuerpo me dijera, suéltalo, Sí. sentí que era mi cuerpo diciéndome, grítalo. Era como, o sea, vamos a liar la matraca. Sentí que mi cuerpo me decía, si en 10 años aquí no ha puesto ni Cristo el tema sobre la mesa, te va a tocar a ti ponerlo. O sea, basta ya. No podemos... O sea, yo creo que lo que sentí en ese momento, todo esto, desde un lugar súper corporal, o sea, no era ni siquiera, no había yo no era consciente, ¿no? De esto hay que ponerlo sobre la mesa. Se acabó. Ese vídeo, en menos de 24 horas, dio la vuelta al planeta. Con todas sus consecuencias. Claro. Y ahí fue la segunda vez en todo mi proceso de trauma que yo me conté a mí el cuento de lo grito, ya no es lo cuento, lo grito y ya está, ¿no? Y ya puedo descansar en paz. Y ahí vino lo que para mí es sin duda la parte más dolorosa del trauma. Porque ya era dejarlo en un lugar público, era acabar con todo un sistema familiar, con unos mandatos familiares y con una forma muy clara de tener que hacer las cosas, ¿no? Es como si yo hubiera literalmente cogido el volante, hubiera girado para otro lado, hubiera empezado a pitar, o sea, era abrir la cortina del teatro de mi vida, en el que no solo era mi vida, ¿no? En el que mi vida, evidentemente, como la de todos los seres humanos, pues hay figurantes, hay actores principales, actores secundarios, maquillaje, producción. Entonces era destapar el teatro de mi vida y poner todo un sistema familiar en evidencia. Yo en ese momento no tenía ni idea de nada de eso. De hecho, yo además, cosa curiosa, no he sido capaz nunca jamás de ver ese vídeo. Nunca lo he visto. Y bueno, y ahí empezó el drama, ¿no? Familiares que llamaron a mi madre diciéndole que borrara ese vídeo, que cómo me atreví a hacer eso, que todo era culpa mía. No solo se lo hicieron saber a mi madre, me lo hicieron saber a mí. Perdí el vínculo a la relación con toda mi familia, a excepción de un primo mío que es con el que tengo relación a una fecha de hoy, y otro primo mío que, aunque no tengo relación, agradecí mucho que se acercara a mí, pero se acercara a mí por detrás, ¿eh? No es yo doy la cara por ti, te apoyo. No, es te mando un WhatsApp de
que sepas que estoy aquí, pero estoy aquí y estoy allí también. Sí, como pudo. En este caso, Eso como es, pudo. eso es. ¿Sabes? Su nivel de conciencia y él es lo que le permitía. Eso Estuvo es. ahí. Pero para ti, pues lo agradeces. Es diciendo Muchísimo. De hecho, pensé, bueno, mira, me alegra, ¿no? Perdí la relación con 2 de mis primas, que me dolió muchísimo además porque eran con las que más relación había tenido, que eran, siempre digo, ¿no? Como mis hermanas. Sí. Desaparecieron. Años después he entendido las razones, las cuales no comparto, pero ahora también desde esa, verse también la máscara y su trabajo personal, el mío propio me refiero, pues lo veo desde otro lugar, que nada justifica lo que hicieron, pero comprendo también lo que a ellas les llevó a actuar de esa manera, ¿no? Y ahí empieza como el calvario de mi vida, ¿no? Porque yo siempre digo, yo sabía que ese vídeo iba a tener impacto, de alguna manera, algo iba a mover, no sabía qué ni cómo. De hecho, pienso, menos mal, porque si lo llego a saber, no lo hago. Si llego a saber todo lo que venía, yo me lo hubiera pensado 7 veces y no hubiera grabado ese vídeo jamás, pero lo hice desde un lugar tan... me lanzo, ¿no? Lo hago y ya vemos. Todo se descoloca, todo se desmorona. Yo sabía, como te decía, ¿no? Que ese vídeo iba a tener muchísimo impacto, pero nunca supe cómo ni de qué manera. Pero hubo algo que nunca esperé y que sin duda fue lo más doloroso de todo y lo que hizo que todo se transformara y lo que hizo que hoy estemos grabando este podcast hablando sobre lo que estamos hablando, ¿no? Que para mí fue el impacto que tuvo a nivel social. Yo hasta que no grabé ese vídeo y incluso que no sabía ni ponerle palabras, o sea, yo creo que en el vídeo ni digo realmente abuso sexual infantil, o sea, yo no sabía ni que eso como tal existía, ¿no? Mi primo me hizo esto, Claro. pero no sé más nombres, no sé nada, ¿no? No hay narrativa en la historia, es el trauma a borbotones, como digo Total. yo. Y pues estos youtubers tuvieron la brillante idea, en plan bien, pero la brillante idea de decir, bueno, si alguien te quiere escribir, dejamos por aquí tu email. Y estuve meses recibiendo emails, uno tras otro. O sea, era algo que yo en mi vida jamás, nunca me hubiera podido imaginar que mi historia era la historia de tantísimas personas. Total. Ahí yo sentí que como si una parcelita de mí se rompiera para siempre, ¿no? Y conecté con una herida que trascendía más allá de la mía, que era como con la herida de lo social, ¿no? Como con algo que necesito que termine. Ya no es un necesito que termine por mí, es que necesito que termine por todas estas miles de personas Total. que a raíz de esta historia se han sentido reflejadas y cómo hay tanto horror en el mundo. O sea, yo nunca pensé, yo de hecho pensé que solo me había pasado a mí, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que esto es, pues, lo que es, ¿no? Y yo en ese camino me encuentro una persona que para mí fue clave en todo mi proceso, que fue Vicky Bernadette. Ella tiene una fundación aquí en Barcelona y en Zaragoza, súper importante de prevención de abuso. Ella es superviviente de ASI y con ella pues entendí las cifras, me habló de ese famoso 1 de cada 5 niños y niñas, que es el 20% de la población. Me habló de las consecuencias del trauma, me habló de cómo aquella relación de violencia de género que había vivido no era nada aleatorio, me habló de los patrones de conducta, de pensamiento, del sistema, de cómo funcionaba, de cómo te construías a través del trauma. Y de pronto sientes también como si una partecita de tu vida o toda entera se desmoronara porque te das cuenta de que tú eres tu trauma. Y que todo, absolutamente todo lo que has construido es a través de esa herida, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y esto a mí me conecta mucho con el ego. Yo en ese momento no tenía ni idea, también entiendo, o sea, no tenía ni idea de que era así, entiendo también que tuviera que ser así, pero fue como mi parte activista, ¿no? De estar enfadada con el mundo es una mierda, el abuso es lo más importante del planeta, ¿no? Y yo tengo la misión de solucionar el mundo. Me coloco yo una bandera, ¿no? Bueno, cambio la mochila del trauma por la bandera de la esa es otra persona. manera de vivirlo, ¿no? Eso es. Sí, que son fases, ¿no? Son esas fases. Sí. Cada persona lo vive Sí, yo no sé, la verdad. Como esa necesidad de, esto me ha pasado a mí, lo que tú estabas contando, que quitarlo del mundo, tengo que quitarlo del mundo. Y me pertenece a mí. Y me pertenece a mí. ¿No? Fíjate también ahí el ego. Esa necesidad de sentir
que estás salvando a todo el mundo, porque a lo mejor uno tiene también como la creencia de que se tiene que salvar a sí mismo. Total. No, es que es desde ahí, es como me salvo yo. Y al final te colocas, ¿no?, en un papel que no se puede. No es que no se sostiene. No se sostiene. Que enfermas desde otro lugar. Totalmente, desde otro lado, totalmente. Sí. Y yo entiendo, y aún a fecha de hoy yo estoy en la parte social, activista, reivindicativa, pero desde otro sitio. Pero el lugar es otro, ¿no? Entonces yo estaba ahí y venga, y yo voy a ser la que más lidere esto, y salía en todos los medios, prensa, televisión, entrevistas, todo, yo ahí la bandera del ASI, ¿no? Yo era el ASI hecha humana, ¿no? Y ahí, que también dejó sus semillitas y floreció, ¿eh? Y que desde ahí digo, yo tengo que crear un lugar único en el mundo para poder ayudar a todas estas personas, ¿no? A ti lo único y lo genuino siempre te ha acompañado, ¿eh? Luego dices, esto es auténtica, pero único, genuino, ¿sabes? Es como una energía que te empuja, ¿no? Único, genuino, algo que me gusta. Y ahí creamos Somos Estupendas. Y además me acuerdo que me le dije a mi pareja, tengo que crear este lugar, tal, no sé qué. Estuvimos como 8 meses trabajando en ello y en abril del 2018 nace Somos Estupendas. Y era una plataforma de salud mental en la que impartíamos formaciones, espacios de encuentro, ¿no?, sobre salud mental y bienestar, no solo relacionado con el ASI, pero sí desde la parte de gestión emocional, la sexualidad, ¿no?, y como abarcaba, o sea, todo el... como de manera transversal, integral de la salud, ¿no? 8 meses después de que Somos Estupendas existiera, yo me acuerdo además que unas compañeras que participaban, unas psicólogas que participaban, algo debió de ver en mí, que me dijo, si algún día tú decides pedir ayuda, solo si algún día yo te puedo recomendar un centro, y me dejó una tarjeta. Además yo me lo tomé nada bien. Claro. O sea, yo ya lo he contado una vez. He sido capaz, ¿no? Porque es que fíjate el ego, yo estaba ahí, ¿eh? Yo he sido capaz de contarlo públicamente, de hacer frente a todo esto, de abanderar la lucha y de crear este espacio para salvar a la humanidad. ¿Qué coño voy a necesitar yo hacer terapia? Claro. Pero tú no me ves. Claro. ¿No? Era como una valentía mezclada ahí. Bueno, era el trauma también. Era el trauma, sí. ¿No? Disfrazado de valentía y ¿no?, de esta parte de exposición, ¿no? Total. De exposición. Y a los 8 meses me voy a la mierda. Pero a la mierda. A la noche oscura del alma. No, es que no, yo no era capaz de salir de la cama, Noelia. No era capaz. No salí en semanas y semanas y semanas. Yo solo me duchaba, me vestía y me maquillaba para hacer vídeos de YouTube. Porque teníamos una tienda erótica, Jordi y yo era la persona que salía en los vídeos de YouTube. Claro. Pero el resto de mi día no podía salir de una cama. Pero sin embargo estaba yo abanderando la lucha, ¿no? Mira yo qué bien estoy. De hecho, a mí me escribían miles de personas por Instagram, miles, y yo tenía siempre una respuesta correcta para todas. Yo estoy aquí, yo te apoyo, yo voy a luchar por esto, yo voy a hacer que esto termine, ¿no? Yo te quito el malestar, porque ahí estaba en la búsqueda de mi propia verdad y de mi paz, ¿no? Total. Me acuerdo incluso que Jordi me decía, Yaiza, esto no te hace bien, apártate de aquí. Pero ¿cómo me voy a apartar? Si yo tengo que, ¿no? Era todo desde un lugar como muy heroico, pero muy raro. O sea, ya lo pienso. Pero también muy valiente, porque nuestra tendencia o nuestras, como no sé, como nos han educado un poco, es como te tienes que buscar las castañas, tienes tú que salir de lo tuyo. Entonces es una tendencia que tenemos como a resolver, ¿no? Y a intentar solucionar todo desde lo que nosotros entendemos que es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando tú estás haciendo todo ese recorrido, estás entendiendo que tú estás sanando a través de transmitirlo y de apoyar a otros. Pero uno no sabe que yo siento que también ahí se está sanando una parte del trauma. Total. O sea, era necesaria. Claro. Y yo siento que sí, que es verdad que tiene fases, que es cíclica, pero ahí está, formaba parte del proceso. Sin eso no había, no sé, siento que no. Total, yo creo que a veces el problema reside en quedarte ahí, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa a muchísimas personas, ¿no? Y a mí me entristece mucho porque pienso, esa también es la trampa
y el juego del trauma. Y para mí es lo que te decía de ahí de otra manera, pero sigues viviendo a través del trauma. Sigue el trauma ganando la batalla ahí. Porque es quien está modulando y condicionando tu vida. Desde un lugar mucho más como aparentemente empoderado. Donde ahí incluso me resultó a mí personalmente hasta más difícil salir. Porque me creí esa voz de yo ya estoy en posición de, ¿no? Y yo llegó un momento donde dije, ¿qué coño hago poniendo nada al servicio de la gente si es que yo no me sostengo de pie? Y ahí, pues una vez más, gracias a Jordi, porque no fue gracias a mí. Yo tomé la acción al final, pero tomé la acción empujada así con una fuerza que me decía, o haces terapia por ti, que no lo vas a hacer, o haces terapia por mí. Yo no puedo acompañarte más. O sea, yo vi en los ojos de Jordi, me rindo, no puedo más. No sé qué más hacer contigo. Tú te habías rendido antes y él era como el reflejo de tu rendición. O sea, realmente, claro que Jordi es un punto importante, pero yo siento también que al final lo externo no siempre nos está mostrando nuestro interno que está expresado a través de fuera. O sea, eres tú misma impulsándote a través de él. Porque tú primero te rendiste, dijiste, he estado todo este tiempo en la cama y llegó a su rendición. Si tú sigues sosteniendo, pregunto, o me parece, o veo, ¿no? Si uno sigue sosteniendo, la otra persona está ahí hasta ver como porque a veces no nos sentimos quiénes somos para decirle al otro, haz terapia, ¿no? O sea, aunque sea tu pareja, ¿sabes? Porque te ve más o menos, dirá, bueno, pues ya remontará o ya encontrará la fuerza, que siempre la encuentra, ¿no? O sea, como estas cosas, o sea, que al final realmente la primera que se rinde, mi visión, con todo mi respeto, la primera que se rinde eres tú. Y el impulso viene de tu propia rendición. ¿No? Solo es una mirada, ¿eh? Solo es una mirada. No me he planteado... Desde esa mirada. No, para mí era como... Como tu impulso. Sí. Bueno. Qué bien que fuera Jordi, qué bien que fuera lo que fuera que en ese momento me hiciera tomar la decisión, ¿no? Porque también desde los no cuidados propios del trauma eres más capaz de hacer cosas por el otro que por ti misma. Total. O sea, yo por mí misma te puedes olvidar. Claro. Pero para mí era tal también, fíjate, desde esa relación de cómo generaba yo los vínculos, ¿no? Desde esa dependencia, sin ti no soy nada. Claro. Yo digo, este chaval me deja, me muero ya, ¿no? Claro. Entonces, no, Claro. voy a hacer terapia. Claro. Y yo llamo a la primera sesión, voy por estrés laboral, porque es que estoy muy estresada. Yo no menciono el trauma. Claro. Me preguntan por la infancia, y yo, mi infancia muy buena. Todo súper bien. Bueno, abusaron de mí, pero yo ya lo he contado, lo he recontado, lo he recontado, ahora lidero la lucha y ya estoy bien. ¿No? Y ahí empieza, yo creo que el cuarto trauma de mi, bueno, no trauma, pero el cuarto drama de mi vida, que es hacer terapia. Y ahí ya, si yo me pensaba que la vida se te desmorona, lo de ahora ya era de otro nivel, ¿no? Y a la segunda sesión, yo llego a casa y le digo a Jordi, voy a cerrar Somos Estupendas. Y ahí yo no era consciente, pero hice el acto de autocuidado y de valentía más grande de mi vida, porque me reconocí sosteniendo una lucha y una bandera que no podía sostener. Y decidí cerrarlo con todo el dolor de mi corazón, porque no era solo el cerrar un proyecto o el cerrar, estaba cerrando una lucha, como dejándole de dar la oportunidad al mundo, de ponerme yo al servicio del mundo para salvarlo. Pero pensé, ¿qué coño voy a salvar si no me sostengo de pie? Y yo sentí que lo que se venía era tremendo, lo sentí. Yo dije, esto no va a ser fácil y esto me va a pegar un meneo que me va a descolocar. Y me sentía un poco impostora, en plan, ¿qué coño hago yo liderando si no me aguanto de pie? Y lo cierro. Pero desde el día que lo cerré, yo dibujé miles de veces Somos Estupendas en un papel. Y me acompañó a lo largo de todo el proceso. Hubo incluso una parte en la que yo estaba conectada a qué tengo que hacer para sanar. Además, yo me entregué, o sea, yo llegué a terapia, de verdad, desnuda, entregada así, y dije, lo que sea. O sea, no sé de dónde voy a sacar el dinero, no sé qué voy a hacer, pero es que el otro camino es morirme. Total. No hay opción B. O sea, vengo, no puedo más. No puedo más. Y para mí la terapia fue como el descanso de mi vida, ¿no?
con todo el ruido que eso supone también. Todo el viaje que es. Pero fue como la entrega a mi ser ya en... Por fin, era esto. Mira, fíjate que no era ni contarlo, ni gritarlo, ni sostener la bandera. Rendirte. Era rendirme, era decir, ya está. Es que no puedo más. Y el acto de amor a ti misma que hiciste antes. O sea, es que es una... Y cerrar ese proyecto y decir, cierro esto y me antepongo a todo. Ahora sí tomo mi lugar. Eso es. Y mi lugar es que toca sanar, yo soy lo primero, me rindo y qué hay que hacer. Pero para eso hay que comer primero tanto sufrimiento, ¿verdad? Tanta en estos procesos que uno llega ahí a ese espacio y dice, me rindo. Y es que yo no he conocido hacerlo de otra manera. O sea, no he visto, no he escuchado que haya otra manera de llegar, que a lo mejor algún día lo oímos, pero de momento el ser humano tiene que llegar así como tiene que llegar a tocar ese fondo, lo que llamamos tocar el fondo. Total, sí, era así. Incluso cuando yo sentía que había tocado fondo, la terapia me enseñó que aún me quedaba más fondo por tocar, ¿no? Y era literalmente, me acuerdo que la terapeuta me decía, resurgirás como el ave fénix. Yo decía, esta tía está loca. Yo de aquí me voy a la mierda, no voy a conseguir nunca jamás estar bien. O sea, me rendí, me resigné por completo. Pero al mismo tiempo, sin darme cuenta, iba avanzando, ¿no? Uh-huh. Pero me daba cuenta como con el tiempo, cuando había como cositas de mí que iban cambiando. Uh-huh. Y yo seguía dibujando Somos Estupendas en un papel porque el propósito era real. O sea, yo seguía conectada a tengo que hacer algo, ¿no? Total. Y cuando ya pasan casi 3 años de mi proceso de terapia, renace, porque para mí hay que honrar también la primera vez que existió, ¿no? Total. Renace Somos Estupendas tal y como ahora lo entendemos, ¿no? Uh-huh. Y nace desde un lugar, o más bien renace desde un lugar tan diferente al primero, y no es tanto porque el proyecto en sí mismo fuera diferente, sino porque yo era otra persona. O sea, no es que fuera otra persona, es que el lugar desde donde lo estaba creando era otro. Total. Ya no había un necesito, tengo que... Ni lucha. Nada. Era como si, además ahora justamente en no sé cuántos procesos miles llevo ya de terapia, ¿no? Pero en este último que estoy trabajando, que tiene más que ver con la existencia de un lugar muy, muy profundo de tu ser, la muerte, estoy ahí como ya en la máxima trascendencia, que estoy hasta el coño ya de los procesos de terapia. A veces digo, ¿por qué no me dejo un poquito en paz? Que ya está bien. Pero era como si sintiera mucho amor y tuviera que hacer algo con él, ¿no? Hay una frase que me inventé, porque no es que me inventara, es que para mí me daba sentido a cómo yo resumiría este proceso de mi vida, ¿no? Como, por un lado está que te decía de la diferencia entre vivir a través de ese trauma y vivir a pesar de ese trauma, porque para mí, cuando vives a través de él, todo lo que haces está impregnado del trauma, ¿no? Uh-huh. Que para mí era la primera versión. Desde ese trauma yo también tengo que salvar el mundo, tengo que salvar a la gente, me creo yo la más importante, ¿no? Uh-huh. Sí. Para mí, a través de, esto forma parte de mi existencia. Esto me ha construido en una parte de mi vida, ¿no? Y me ha traído hasta aquí. Miro atrás y lo veo, no ha desaparecido. Forma parte incluso de mi actual dolor en muchas cosas. Pero ya no me muevo a través de ese trauma. No te identificas, no tanto, o sea, no hay identificación. No. Claro. Pero cuando yo hablaba de la autenticidad, ¿no? Es como me desidentifico del personaje, y aquí es como me desidentifico del trauma. Es algo que yo he vivido en mi vida, que ha estado ahí, y que ahora, si estás en lo trascendente, encontrarás... Yo creo que lo trascendente es también, primero hay que hacer todo el trabajo anterior que has hecho, porque sin ese trabajo anterior, lo trascendente no se quedaría sería como para tapar lo otro, ¿no? Sí, no, primero hay que hacer ese recorrido, y luego en lo trascendente, no sé, es como sería como oler la flor. Oler la flor. Y eso es en el instante, ¿no? Para mí eso yo creo que es lo trascendente. Sí, de hecho a veces cuando me veo en este proceso que está siendo
A veces digo, de verdad, es que de verdad pienso... Sí, yo también pienso muchas veces, ¿por qué no te dejas un poquito en paz? Déjate un poquito en paz. Pero tienes esa parte, fíjate, que a lo mejor es cuando lo comunicamos o cuando lo contamos, porque una de las cosas que decías al entrar es, me encantan las cosas nuevas, me encanta disfrutarlas, ¿vale? Y el trauma tiene como ese sabor a depresión, esa mirada a tristeza, esa mirada a como lo más oscuro, ¿no? Y cuando alguien entra con esta mirada de quiero disfrutarlo, quiero vivir, quiero experienciar, ¿sabes? ¿No? Que también está muy ligado a lo trascendente. Quiero experimentar, ¿no? ¿Qué es ser Noelia en esta vida como un ser y humano? Y qué es ser Yaiza en esta vida como un ser y humano. Entonces tiene toda esta parte, ¿no? Esto de sentirnos dichosas y de a veces de sentir, es que esto me supera, ¿no? En muchos aspectos. Pero yo creo que ya como que sabemos que aunque las cosas nos superan, de eso siempre hay un regalo, un milagro, algo que sucede que es más grande que nosotras. ¿Sabes? Es como... a mí, en esta parte, lo que me da esperanza, ¿no? ¿Sabes? Y la esperanza... no creo que la esperanza sea para paliar el dolor que no puedes gestionar, sino que para mí la esperanza es como la parte... Son unas gafas diferentes que te traen lo nuevo, lo que hasta ahora... lo que ahora no puedes vislumbrar o ver, la esperanza, que sabe que hay algo... Es lo que te trae lo nuevo, ¿no? No sé, como en esa fase. Y quería preguntarte, en ese tiempo, cuando tú estás trabajando estos 3 años, antes de volver a que vuelva a renacer, Somos Estupendas, ahí hay algo que es como que... Porque tú pintabas y visualizabas Somos Estupendas y lo creas desde otro lugar. ¿Y qué pasaba cuando entraban las prisas de venga, lo tienes que hacer ya? Pregunto, si entraban estas prisas, ¿no entraban? No había prisas. No había. Tú nunca tenías esa que te decía, venga ya, hazlo ya. No. Nada. No había No prisas. las tuve, también es un lugar muy privilegiado de que no necesitaba tenerlas a nivel económico, por ejemplo. Sí, sí. No éramos ricos ni mucho menos, de hecho teníamos un sueldo precario, pero vivíamos en una furgoneta mi pareja y yo. Lo dejamos todo, nos fuimos a vivir en una furgo y claro, yo en una furgo vivía con 300 euros, entonces me daba igual. O sea, no tenía ninguna motivación, ni me exigía, ni sentía que fuera un proceso que tuviera que... También había un punto que decía, pero si he esperado todo este tiempo, ¿no me viene ya en unos meses más? ¿No? Okay. No tenía como ninguna fecha, algo, no era un proyecto meditado que tenía que salir en una fecha. Sí que es verdad que la pandemia puso como el acelerador, porque en el momento que nos encerraron, que yo vivía en la furgoneta y nos confinamos en Lanjarón, en un pueblito de la Sierra de Granada, Sí. Claro, yo dije, ¿qué coño vamos a hacer aquí en una furgoneta? ¿No? Los que al principio eran 15 días, dijo, pues vamos a aprovechar a meter un sprint a esto. Y ahí es cuando empezamos, pues venga, vamos a hacer la web, venga, vamos a... Ahí. Vale. Pero antes de eso yo no tenía ninguna prisa. No tenías prisa. No la tuve. No la tenía. Y una vez que tú haces la web, empiezas... Porque claro, ya en 3 años, como que ese movimiento que habías hecho, como que queda como un poco en el recuerdo. O sea, ya como de nuevo vuelve a ponerse la atención en tu proyecto, en lo que haces, desde otro lugar, cómo surge. Porque claro, la gente que ahora estará escuchando Somos Estupendas entrará ahí a ver qué hay en Somos Estupendas. Pero claro, este proyecto es un proyecto muy grande. Total. Que mueve muchísimas personas, con muchísimos profesionales. Cuéntanos un poco. En ese momento, cuando lo lanzamos, además desde el primer día yo lo lanzamos con 3 vídeos, dando una chapa sobre mi vida, una chapa como la que te estoy pegando yo aquí a ti y a toda la persona que nos escucha. 3 vídeos de 14 minutos, en plan, dando una chapa de dónde nace todo esto, ¿no? Vale. Pero ¿qué pasaba? Que yo llevaba 3 años hablando de mi proceso personal. Yo tengo en mis stories, que no los tengo todos destacados, pero son... Has compartido tus 3 años chapas de infinitas proceso. de proceso, de terapia. Todo. Que si ahora la loca de mi terapeuta me ha dicho que tengo que trabajar el perdón, pero que se piensa esta que yo voy a tener que perdonar a nadie, luego el perdón es lo más. O sea, era como todo el proceso, todo lo que se movía, todo. Hablaba de la niña interior,
bueno, claro, es que también desde nuestra perspectiva, ¿no? Y desde la perspectiva que yo trabajé, ¿no? Que es el enfoque integrador en psicoterapia, Sí, sí. hablé del cuerpo, de somatización, de terapia sistémica, de trauma, de la niña interior, de psicología de las partes, de integración del ciclo vital, MDR, o sea, es que a mí no me ha quedado terapia por hacer. Sí, sí. Todas, tú dame un checklist y yo te las digo todas. Fue un proceso muy, muy denso, ¿no? Y yo todo lo compartía. Porque yo encontré en el mundo digital como mi parcerita en el mundo, ¿no? Como el lugar en el que poder hablar de lo que nos dolía a todas y nadie hablaba. Wow, es que me parece, de verdad, es como, digo, ¿qué pasa por la cabeza de una persona para que pueda hablar así en el mundo digital? De verdad, es que es una cosa como que me llama tantísimo la atención, porque tú le ves en el mundo digital a las personas hablar desde ahí, pero es que yo tenerte enfrente no puedo por menos de preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que, no sé, qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo hablas? ¿Qué pasa una vez que lo has hablado? O sea, de verdad que... A mí me lleva la vulnerabilidad, ¿no? Que es algo que, de hecho, la llevo tatuada. Sí, la he visto, sí. Y con una H intercalada porque para mí es la mayor habilidad del ser humano, Sí. en las relaciones interpersonales, en las habilidades sociales. Para mí la vulnerabilidad es la mayor fortaleza y la mayor habilidad del ser humano, porque es la que nos permite conectar con el otro. Y mientras vivas una vida enmascarada, muy lejana a mostrarte vulnerable, para mí más superficiales son tus vínculos. Y yo no pretendo crear una relación con todas las personas que me siguen en internet o con todas las personas que interactúo, ni siquiera en una vida próxima, porque además me cuesta bastante. No tendrías ni horas, ni tiempo, ni... Y que además me cuesta relacionarme. Porque no te estás relacionando con personas en concreto. No. Es como Sí. con un espacio, ¿no? ¿O qué? Pero ¿qué pasó? Que yo creo que el hecho de que cuando yo compartí mi historia de manera pública recibiera tantos mensajes y de la forma en la que los recibí, es como si algo me hubiera conectado a pensar, detrás de esta cámara, sean muchas o pocas personas, hay personas en su casa que están deseando, ¿no?, que alguien ponga voz a lo que estamos sintiendo todas. ¿Qué recibías? Muchísima empatía. Y amor, ¿no? Nunca recibí hate. Bueno, cuando estaba abanderándola, ahí sí. Sí. Pero hay una sensación que también te apoya. Pregunto si es esa sensación de que tú te sientes, recibes ese amor, ¿no? Que como Sí. que es la energía más alta. Es como, yo estoy transmitiendo esto, estoy en esa vulnerabilidad, en ese espacio, ¿no?, de transmitir todo esto y aportar también. Pero ahí siempre hay una intención personal, una intención positiva de eso. Y puede ser el amor que recibías. Total, y de hecho aquí me lleva otra cosa, que además hablo mucho con un compañero mío. Es un compañero que además no forma parte directamente de Somos Estupendas, pero forma parte de uno de los proyectos que es un retiro, donde además va de todo esto, ¿no? Sí, De he las visto. máscaras, de la Sí, vulnerabilidad, sí, sí. de conectar con el ego. Yo también digo que del amor de Internet también se sale, ¿eh? Y me parece importante salir. Ok. Porque es verdad que yo en aquel entonces hay una parte de recibo mucho amor, pero ojo también con la intención, sí. ¿no?, que hay en lo que hacemos. A mí me pasó. O sea, es a la cabeza, al ego, a todo, le encanta que tú cuentes tus cosas y tengas ahí un aluvión de personas amándote, diciéndote que eres un ser de luz, que eres absolutamente increíble. Y para mí, mis trabajos personales posteriores pasan también por ni ser de luz ni hostias en vinagre, ¿vale? Soy una persona que ha vivido una experiencia, Y que está que la compartiendo. comparte y que agradezco mucho el amor que recibo, pero ni lo necesito, ni me valida, ni dice nada de mí. No dice nada de mí, ni el amor que recibo, ni lo malo que me dice. O sea, Claro, esas el amor personas... es interno, es el amor propio, ¿no? El tuyo mismo. Claro, pero eso también llegó sirven a de apoyo. posterior, ¿eh? Claro, yo creo que es lo que decimos, ¿no? Que son como fases y ciclos. Claro. O sea, que al final es como decir, he descubierto, este amor me ha impulsado, esta atención, sentirme arropada, ¿no? Y lo valido y lo agradezco. Y la otra parte es, me doy cuenta de que
esto no es una necesidad y que eso no me da mi valía. O sea, mi amor me lo doy yo, me siento completa yo. Pero es bonito, ¿no? Contar estas fases y que la fase 1 no es peor que la fase 2, No. sino que es como, porque no son lineales, ¿no? Lo que comentábamos, sí. Quizás si no hubiera pasado por una no hubiera llegado a la otra, ¿no? Sí, pero pero me di cuenta también de que había mucho dolor en esa forma de compartirme desde el querer recibir o necesitar recibir como miles de personas te aprueban, ¿no? Total. Y yo ahí también pensaba, estoy en la cresta de la ola, ¿no? Estoy viviendo mi mejor vida. Y al final me daba cuenta de que también tenía muchos patrones súper disfuncionales y muy dolorosos para mí. Porque qué pasaba cuando no recibía eso, qué pasaba cuando recibía lo contrario, cuando se me llevaba la contraria, cuando se me confrontaba. Ah, no, eso no lo acepto. Claro. ¿No? Entonces... Pero es el aprendizaje, ¿no? Total. Es la manera de vivir desde otro lugar nuevo. Claro, si hemos estado viviendo en el otro lugar muchos años, pero ya no con traumas, sino cómo funcionamos las personas, cómo funciona nuestra mente, cómo socializamos, cómo tenemos esas necesidades, pues es como todo este tiempo que al final yo por una parte digo que, claro, sin ese dolor no hay ese aprendizaje, pero es que eso es lo que nos conecta con lo que realmente somos. Es que sí, yo digo, entonces, ojalá porque también hay una parte de mí que dice, bueno, está bien, aprendemos con eso, pero oye, no podemos aprender desde un lugar que no sea sufrir, ¿no? Y yo creo que también estamos en ese tiempo de aprender ya no desde el sufrimiento, ¿no? Y ahí entra el amor propio, el ser compasivos, el entender que hay fases, que hay ciclos, ¿no? Pero gracias a que esto yo es que, por un lado, siento que la comunicación, las redes sociales, todo esto es tan importante para poderlo comunicar, para que, o sea, lo podamos recordar, para que nos veamos identificados con los otros. Es una pantalla tan grande. Solo hay que aprender a manejarse bien con ella, ¿no? Eso es. Encontrar siempre ese equilibrio. Bueno, como todo en la vida. Y esa neutralidad, sí, como todo en la vida. Pero, claro, si hay luz, si hay noche, ¿no? Si hay luz, hay oscuridad. Si hay día, hay noche. Y es que esto como que nos cuesta un poco. Y entonces en este momento ¿en qué momento estás ahora? ¿Cómo es tú ahora? Bueno, tengo una anterior que la acabo de recordar al mirarte en tatuaje. ¿Qué es la H? ¿Honestidad? No, la H pone habilidad. O sea, es vulnerabilidad, pero la H dice habilidad. Ok. ¿Y con qué te conecta la habilidad? ¿Por qué habilidad? Porque la vulnerabilidad, ¿sí? ¿Pero qué es para ti porque la está habilidad? en todos los seres humanos, pero creo que hay que desarrollar ciertas habilidades para poder conectar con ella y permitírselo ser, ¿no? Entonces, para mí ya casi he denominado a la vulnerabilidad como una habilidad, porque no todo el mundo llega a ella, aunque esté disponible para todos los seres humanos, pero igual que tampoco todos los seres humanos siento que se permiten conectar con el amor, por ejemplo, ¿no? Está ahí, está en todas las personas, pero no todo el mundo se lo permite. Entonces, pues ese es como el significado doble que yo le di. La habilidad de ser vulnerable. La habilidad de ser vulnerable. Wow, lo voy a mirar, me lo voy a ir mirando. Igual no encuentras nada, porque me lo he sacado yo del toto. Yo creo que seguramente que sí, porque al final cuando uno pone la atención en algo y lo mira, siempre encuentra, ¿verdad? Si escuchas, la vida te habla. Total. Qué bueno. ¿Y en qué momento, cuál es el espacio ahora, cuál es tu momento de ahora, de Yaiza? Interesante. Pues después de haber pasado por todos los procesos habidos y por haber, ¿no? Personales, el año pasado en octubre hice un retiro que me descolocó, ¿no? Me descolocó y me colocó al mismo tiempo. Sí. Fue como ya... Yo fui ahí a entrar en catarsis, ya dije, ya me rompo el todo, venga, a la mierda, nos vamos, ¿no? Pero fue muy bonito porque me permitió trabajar en una partecita de mí que yo tenía como, hasta aquí, ¿no? Pero esta no, que era el ego,
la máscara, cosas incluso que mi pareja me había dicho siempre de mí, yo era como, pero ¿cómo osas de decirme esto, no? Y de repente llego ahí y cataclá, cataclá, cataclá. Era basado en el eneagrama, yo tenía muy pocos conocimientos sobre el eneagrama, pero sí tenía conocimientos sobre Claudio Naranjo, porque además la primera psicóloga que acompañó mi proceso me hablaba mucho de él. Yo en aquel entonces no podía pagarme nada. Da gracias que me pagaba la terapia y no podía ir a ninguno de los espacios que Claudio Naranjo había creado o facilitado, ¿no? Pero sentí que era el año, fíjate, desde 2017, 2018 que hice terapia, pues hasta ahora no lo hice, ¿no? Y entré en un proceso muy profundo de mi ser en cuanto a qué soy, ¿no? Y hay una situación que pasó en ese retiro que a mí me impactó muchísimo. En ese momento no la entendí, solo me impactó, pero no entendí nada de lo que estaba diciendo. Sí. Con las semanas y los meses he entendido muchas cosas, ¿no? Era un chico de Mallorca que se sentó, porque era como... el retiro consiste básicamente en que a través de las presentaciones de todas las personas que participan, pues al final llegas como a ver otros eneagramas, cómo funcionas, cómo te relacionas y demás, ¿no? Y el chico se sentó, empezó a llorar, pero lloraba desde un lugar muy profundo, ¿no? No era un llanto, como era algo... Antiguo. No tanto por antiguo, sino como de profundo, en plan, wow, lo está sintiendo, sí, lo está sintiendo muchísimo, es como muy profundo ese llanto. Y dijo que tenía miedo a descubrir que si no soy lo que pienso, no soy lo que hago, no soy lo que digo, no soy lo que... no soy nada, ni lo que digo, ni lo que pienso, ni lo que hago, ni... Entonces tengo miedo a descubrir que en realidad puedo ser todo y puedo ser nada. A mí me impactó muchísimo la escena, porque yo vi a un hombre dramático, en plan, la situación era como muy dramática, llorando, con una entrega, y yo dije, wow, ¿no? Sí. Pero luego reflexioné muchísimo sobre eso, y yo entré ahí, ¿no? Y antes me acuerdo que fuera de micros te hablaba, ¿no? De que había partes de mí que no entendía, ¿no? Como... que había mucha contrariedad, ¿no? Pues de pronto era hippie, vivía en una furgo y me encantaba un bolso de 3.000 euros. De repente tenía no sé qué y hacía otra cosa contraria. Yo qué sé, cosas así. Y yo decía, pero entonces, ¿qué coño soy, no? Si no sé lo que hago, no sé lo que digo, ¿no? Y conecté con la nada y el todo. Y entré en una palabra que a mí, lo acuerdo la psicóloga que me acompaña ahora cuando me dijo, Yaiza, tú ya eres, que además me lo apunté en las notas de mi móvil y de vez en cuando lo veo, porque digo... Mira, siento, mi psicóloga lo explicó muy bien, como cuando miras al universo te pueden pasar dos cosas, ¿no? Yo la primera vez que vi, en plan, de verdad el cielo fue en Menorca, una noche de Menorca, que el cielo en Menorca es una locura, y yo pensaba que me iba a flipar verlo. Al principio lo vi y dije, wow, qué pasada, pero cuando me tumbé a observar, me dio una ansiedad que yo decía, ¿no? Porque... estaba conmocionada por la inmensidad del universo. Empecé a pensar, no somos nada, pero a la vez somos todo. Era una cosa como que me sobrepasaba. En esa fase estoy, pero de mi propio ser, ¿no? Y de la propia existencia humana. Estoy como llegando a un lugar conectado también con la muerte, ¿no? De qué somos, a qué venimos... Y estoy ahí como viendo mi proceso, como cuando vi el universo y dije, ¡ah! Me ahogo. Entonces, cada proceso... Una hora de terapia, yo tengo que irme a dormir. Hago terapia de 10 a 11 y digo, ese día soy una persona completamente disfuncional, estoy agotada porque me desborda, ¿no? El pensar la magnitud de la vida, de la existencia, Y entro ahí, estoy como en un proceso ahí como de máximo, como muy de filosofía, ¿sabes? Sí. Pero a la vez muy del sentir del cuerpo. Claro. Y estoy como que me genera incomodidad y a la vez me encanta. Y a la vez te encanta. Sí, claro. mi dulce masoquismo. Tu alma lo llama, es su anhelo. Y hay una frase que hice muchos años también de terapia y me repetí durante muchos años el poema. Pero hay una parte de este poema que es que todas hemos escuchado, que es de Marianne Williamson, pero que estaba más en boca de creo que era exactamente Nelson Mandela,
y dijo, nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados, sino es el de brillar más allá de toda medida. O sea, nos asusta mucho más la grandiosidad del ser que el personaje o nuestra... O sea, eso es como algo tan conmensurable, ¿sabes? Pero hay que decimos, pensar. O sea, la nada es después del pensar. O sea, es como decir, la meditación. Cuando hablas la nada me recuerda a Joe Dispenza, ¿sabes? Y la meditación es la que nos conecta con esa parte. Con esa parte que cuando le ponemos las palabras, pierde. Total. Pierde. O sea, a mí dices, ¿cómo puedo yo transmitir esto? Y solo hay una manera para mí. Y esto es un concepto y una idea, por supuesto, y con todo el respeto, de transmitir eso, y es en el silencio. Solo de ahí, fíjate. Y suena un ruido. Esa soy yo. Después del ruido está el silencio. Y así todo el tiempo. Pero sí. Pues yo estoy ahí, yo ni meditar ni leche sé aún. Qué bonito. Pues estoy ahí 2 minutos, ¿sabes? Qué va. O sea, es como... Me escapo. El otro día le decía a la terapeuta, mira, estoy sintiendo una incomodidad, Claro. no puedo más, es que necesito correr, porque cuando conecto con eso, el vacío... Pero tú corres. No, necesitaba correr. Digo, porque no. correr hay mucha gente que es como una forma también... Correr como a cerrar el ordenador, conectarme a TikTok y decir, a la mierda, ¿sabes? En plan, me desconecto de la mentira. Ella se ríe porque me dice, es que estás ahí como en la puertecita, metiendo un pie, Total. pero a la que metes el pie, lo sacas, Yo ¿no? ahora me venía como diciendo, la próxima vez que te vea, en el próximo podcast que grabemos juntas, dirás, bueno, pues ahora en mi episodio de meditación, en mi fase de meditación, o sea, no tengo duda ninguna. Es probable. Bueno, nada, yo ya te estoy viendo ahí. Es probable, Te estoy pero de viendo. momento estoy ahí como, un poquito, pero no. Pero Me qué asusta, bueno, en el todo me y en el asusta nada. un montonazo. Me asusta muchísimo, pero a la vez, a ver, que pago yo la terapia, ¿sabes? Que nadie me ha obligado, que voy yo voluntariamente total. a trabajar en ello, pero me asusta, me abruma. El otro día le decía a Jordi, digo, he pagado literalmente 65 pavos de terapia y me he tirado 45 minutos llorando porque a la que hemos abierto el portal, mi cuerpo estaba incomodidad, y ya tuve que cortarle y decirle, es que me estoy agobiando, es que necesito salir corriendo. Y me dijo, vale, vamos a sostener la incomodidad de la emoción. 45 minutos sosteniendo la incomodidad de la emoción, llorando en plan, es que yo en realidad no quiero hacer esto, pero en realidad sí quiero, pero, ¿sabes? En plan... Bueno, ya verás qué hay detrás de eso, ¿no? Sí, En eso estoy. en eso estás. Y qué bonito. Y qué bonito. Total. Y qué bonito. Sí. Y sí, cómo movernos en lo incómodo. Sí, estaba pensando todas las veces que, bueno, pues cómo vivo yo esa incomodidad, cómo me muevo yo ahí. Al final yo creo que cuando tienes una persona enfrente que te está hablando de algo, yo tengo la sensación siempre de que eso de que lo que te está hablando de una persona te hace que mires eso a ti también. Y bueno, pues creo que la primera vez que yo te vi, di ese salto, ese movimiento, ¿no? Que también hablábamos antes de decir, voy a hablar con Yaiza, voy a preguntarle si quiere venir a formar parte de Dichosamente, de este podcast, a hablar, a contar, a comunicar, a compartir. Y cómo era para mí dar el paso de hablar a una persona que era un referente, que es y que estaba ahí y yo estaba escuchando, ¿no? Y el paso de poder decir a la persona, ¿quieres venir? Y con lo que hemos empezado, con la expectativa de decir, te puede decir sí, te puede decir no hay expectativas, o sea, puede ser las dos cosas, pero cómo es el movimiento y el paso que das aunque estés en la incomodidad y cómo yo lo viví desde ahí, es que me ha recordado esta parte de decir, bueno, si es sí o no, ya ahí yo no puedo hacer nada, pero con lo que sí que puedo hacer algo es con mi incomodidad y pese a mi incomodidad dar el paso, poderle mirar a los ojos y decirle, oye, mira,
esta es mi idea, esto es lo que quiero compartir, lo que me gustaría, y encontrarme un sí. O sea, ¿qué habrá detrás de la incomodidad de esa meditación y de eso que estás transitando ahora? Que es como siguiente capítulo, deseando de que alguien como tú, de esa manera, esa facilidad de comunicarlo y de compartirlo, pues que lo pueda escuchar de ti. Así que, Yaiza, muchísimas gracias por compartir todo, porque siento a veces que cuando uno vuelve a compartir todo lo vivido, pues de una manera u otra, ¿sabes? Vuelve allí, aunque esté sanado, pero vuelve allí, y creo que es un acto siempre generoso también de volverlo a compartir y a vivir y a decir desde qué generosidad. Yo es lo que siento que tengo delante ahora, una persona generosa y auténtica, desde el ser. Así que muchísimas gracias a ti y bueno, nos seguiremos viendo. Total, y escuchando. Y escuchando. Muy bien. El episodio 3. El episodio 3. Muchas gracias, cielo. A ti. Gracias, cariño. A ti.